esa oportunidad de que podemos, mientras tanto, poder buscar de su presencia en nuestro hogar, poder tener la palabra de Él. Es un privilegio de parte de Dios, de que tranquilamente en nuestro hogar podamos buscar de su presencia. Amén. Amén, gloria a Dios. Yo le doy la gloria y la honra al Señor, mire, porque usted tiene algo que a lo mejor otros no tienen, y es estar enteros. Amén. Tener nuestras manos, tener nuestros pies, tener nuestra voz, estar bien de salud en este tiempo, es darle toda la gloria al Señor. Amén. Amén. Así que, amados hermanos, estamos contentos de poder una vez más presentarnos delante de ustedes sabiendo que, como siempre decimos, ¿no? Es para nosotros una responsabilidad muy grande. Le damos la bienvenida a todos los Amén. hermanos que se han estado conectando y sabemos que no son pocos, son muchos Son hermanos muchos. que se están conectando, así que bendiciones para todos mis hermanos y que bueno, estuvimos trabajando, hermanos, estuvimos meditando en la palabra del Señor, también meditando y dialogando entre nosotros y todo lo que venía hablando nuestro pastor también, que ayer se nos abrió muchas puertas, hermano, en lo que estaban hablando. Y bueno, yo creo que por ese motivo nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que estar y No viendo, desviarnos. no desviarnos, como decía Como nuestro decía el pastor, pastor, ¿no? no No desviarnos. desviarnos, siempre estar ahí enfocados y viendo todo cómo el Señor nos va preparando para lo que se viene, Amén. porque decimos que lo que se viene es mayor, pero tenemos que prepararnos también porque el Señor viene pronto y entonces debemos alinearnos a Él, amén. Y una de las cosas nosotros estuvimos viendo y queríamos compartirle el mismo texto que compartió nuestro pastor ayer, que es en Tercera de Juan capítulo 3, Tercera de Juan 1:2, Tercera de Juan 1:2. ¿Querés compartirlo? Compartirlo. Bueno, Tercera de Juan 1:2, cuando usted Amén. lo tenga, diga amén, y como no lo puedo oír, voy a tomarlo como que es un amén. Cierto, amén. Y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y el pastor nos estuvo ministrando mucho acerca de este tema, hermano, y yo creo que para que nosotros seamos bendecidos y para que nosotros tengamos salud, tenemos que enfocarnos en el alma. Amén. Tenemos que ver ¿Qué qué hay? es lo que hay en nuestra alma, qué es lo que anhela nuestra alma, qué es lo que está deseando nuestra alma, ¿no? Como decía el pastor, que hay muchos puntos que va a ir tocando y desarrollando el pastor, y nosotros en base a lo que él predicó fuimos tomando un par de Tomando cositas. Entonces yo creo que tenemos que enfocarnos mucho lo que está queriendo hacer, porque el alma, precisamente el alma, no quiere buscar de Dios y por eso nosotros, como decía el salmista, alma mía bendice al Señor, Y no bendice te a Jehová y olvides no te olvides. Y de no te los olvides de beneficios. los beneficios que tenemos, hermano, por ser hijos. Entonces, si la misma persona le está diciendo al alma que no se olvide, es porque el alma no quiere buscar de Dios. Entonces yo creo que es un tiempo y dice ahí, Como decía también, perdón, amor, sí, como decía también ayer, que nosotros tenemos que esforzar al alma a hacer lo que no quiere que haga, hacer. Esforzar al alma en este tiempo, al alma de, si el alma quiere estar echado, acostado, mirando cualquier otra cosa, nosotros no. Tenemos que esforzar al alma a que en ese momentito que tenemos de leer la palabra del Señor, de poder, o de última, no, pero hermana, me cuesta leer, porque a todos le debe costar, pero es hermoso aunque sea una prédica que compartieron los pastores que estuvieron viendo y que por ahí decimos, ay, sí, habló de no desviarnos el pastor, pero ¿qué? Bueno, buscar la y prédica esa claro. y fundamentar ahí y ir chequeando por medio de la palabra, que nosotros, cada uno tiene que tener la espada ahí. Y con tu esposa y con tus Ahí, hijos, ¿qué opinas vos del desvío? ¿En qué uno se puede desviar? O cuando porque vos vas por un camino y tal vez el GPS te dice tenés que doblar a la derecha y vos seguís, te desviaste del camino automáticamente, pero te da otras opciones para que vos puedas retomar y volver al lugar. Entonces yo creo que ahí cuando nosotros empezamos a dialogar y empezamos como quien diría, a ver todas las a cosas y todas las dialogar, opciones que hay, yo creo que ahí es donde verdaderamente nos empezamos a empapar en las cosas de Dios. Ahora, si
tu deleite es mirar una película en vez de leer la Biblia o tal vez ver una prédica, hermano, yo creo que es donde nosotros tenemos que prestar atención, que nuestra alma nos está ganando, Claro. nos está ganando. Entonces Sí. nosotros tenemos que decirle no, así no. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Yo recuerdo los primeros tiempos, el pastor nos había enseñado acerca de lo que decía Gigi Ávila y decía que donde se manifiesta el demonio muchas veces en la televisión, y el mismo Gigi decía que el televisor en la cocina no puede estar, y donde en la habitación menos, en el garaje no. Entonces no lo tenga. Entonces si tiene tu tele que te está desviando, hermano, sácalo, porque eso muchas veces te distrae, te hace perder tiempo en la búsqueda. Tal vez el Señor te quiere hablar y estás distraído en otras cosas. Yo creo Aparte que, se pierde claro, también en el hogar la comunión de poder tener un diálogo con tu familia en las comidas, al mediodía, a la tarde, a la noche, cuando hay tele en la cocina. Nosotros no tenemos, por eso les decimos. Y en la pieza te roba esa intimidad de poder estar con tu esposo, de poder estar con tus hijos, o si tenés aparte, poder compartir ese momento con tu esposo, de charlar durante el día. Ahora, por hoy, tenemos todo el tiempo para poder charlar. eso no quiere decir, hermano, que la agarra y busque su martillo y lo rompa el televisor. Más vale, No. véndalo, pero no. No, pero lo que queremos Pero decir la es que tecnología cuando se usa bien es buena. sí, lo que le estamos queriendo y tratando de decir es que nosotros tenemos que decirle al alma que no se olvide de los beneficios que tenemos por ser hijo de Dios. Amén. Entonces yo creo que, y por eso el pastor decía anoche también, que esto da y abarca un montón de cosas, no es que un texto y que lo agarramos y que podemos hablar, no, abarca muchas cosas. Entonces yo creo que nosotros tenemos que prestar atención a lo que nos está hablando y que tenga salud, dice ahí. Eso es otra cosa importante, hermano, que si queremos que nosotros estemos bien, que no se veta la peste, que no venga nada en contra de nosotros, tenemos que dice, así como prospera tu alma. Si queremos salud, queremos ser prosperados y queremos que ningún mal venga sobre nosotros, tenemos que hacer prosperar nuestra alma. ¿En qué? En el Señor. Amén. 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 Así que, hermano, si tal vez te está costando algunas cosas, el alma no quiere buscar de Dios, así que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es doblegar nuestra alma. Y podemos encontrar también un texto más para darle un poco más de cuerpo a esto en Gálatas 5:7. 5:17, perdón. Busque ahí Gálatas 5:17 y dice la palabra del Señor, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Aleluya. Y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Estos se oponen entre sí. No pueden ir juntos, hermano. El espíritu no puede estar junto con la carne. Entonces, hermano, tenemos que prestarle mucha atención a todo lo que nos está Es como hablando, el ejemplo ¿no? de las dos copas. Exactamente. No Y se ahora, puede beber. el aceite y el agua, no son cosas que no se mezclan, que se oponen. Dice ahí, y estos se oponen entre sí. Miren lo que dice, es impresionante. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, ¿por qué se oponen? Para que no hagas lo que vos te gusta hacer. Porque precisamente ayer el pastor nos estuvo hablando de que a veces nosotros queremos hacer esto, nos enfocamos tanto en esto, pero no es lo que Dios quiere. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Y precisamente dice ahí que el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que nosotros queremos. Entonces lo que nosotros queremos no es bueno. Lo que nosotros queremos, lo que nuestra alma quiere, lamentablemente no es bueno, hermano, ¿no? El alma se va a deleitar siempre en las cosas de este mundo. Va a querer siempre las cosas light, las cosas de este mundo. Por eso el pastor siempre decía, y una de las cosas que siempre nos enseñó mucho, hermano, ¿por qué a veces le cuesta tanto crecer a la iglesia? Porque donde nosotros nos congregamos, hermano, hablamos de santidad, hablamos de que tenemos que prepararnos y estar de alguna forma, tratar siempre de buscar estar bien delante de Dios. Ahora, hermanos, si, como dice el pastor, si nosotros hablaríamos de bendiciones, hablaríamos de prosperidad, hablaríamos de esto, de lo otro, hermano, le daríamos... Teníamos lugar a con otras caramelos, chupetines. hermano, estaríamos realmente llenos, pero como no se habla de esto,
Sí, sabemos que somos bendecidos, somos prosperados por su palabra, eso lo entendemos y sabemos que a los hijos de Dios nada le ha de faltar. Pero, hermano, Pero eso no lo es todo. hay que hablar de la realidad de lo que está pasando hoy en día. Claro que sí. Entonces yo creo que por eso mismo no tenemos que deleitarnos. Y dice que los deseos de la carne, hermano, hay muchos deseos de la carne. Y que las cosas de la carne lamentablemente nos llevan a la muerte. Por eso Eso. hay que morir a la carne. Así que decirle a tu hermano que está a tu lado, tenés que morir a la carne. Tenés que morir a la Tal carne. vez sea, porque nosotros tocamos el televisor, tocamos el televisor, tocamos el televisor, pero puede ser tu celular, puede ser tu tablet, puede ser, qué sé yo, tu trabajo, puede ser un montón de cosas que nosotros le estamos y le prestamos mucha atención. Aún en el ministerio, hermano, tal vez, y el mismo pastor decía que a veces nosotros, el Señor se nos dice tal y se nos profetiza tal, pero tenemos que encaminar a eso, tenemos que ir en pos de eso, pero si no lo hacemos o no vamos, lamentablemente nosotros estamos yendo en contra de la voluntad de Dios, porque a eso se nos lleva. Y por eso nosotros, después de todo esta breve introducción, hermano, y aunque, bueno, tal vez no está teniendo mucho y esperemos que sí, que traiga No, la que revelación sí, y que que se le sí. pueda hacer luz a cada uno de Y nuestros agarramos hermanos, que se le haga rema a la palabra. palabra de A Dios. nosotros se nos hace rema, hermano, cada vez que nosotros tomamos algo y cuando nos enseña el pastor, nosotros enseguida meditamos. Cuando hay algo que nos llama la atención, lo anotamos, lo investigamos, tratamos siempre de buscar. Y yo creo que esa es una de las formas para ir preparándonos, para ir preparándonos, Sí, sí. amén. Y Amén. nosotros le pusimos como título Haciendo su voluntad. Y yo creo que el pastor va a ir mencionando un par de cosas más. Nosotros tomamos, porque ayer decía precisamente el pastor, que muchos quieren hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces nosotros le pusimos haciendo su voluntad. ¿La voluntad de quién? ¿La tuya? No, No. la voluntad de Dios. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Y sin más, vamos al primer texto. Y dice en el Salmo 134, versículo 10. Salmo 134, 10. Y vamos a leer la pueblo de Dios para todo. Amén. Amén. Nosotros a veces mencionamos diferentes versiones de Biblia para que usted la entienda. A veces una palabra te lleva a buscar otra cosa. Entonces por eso Para nosotros entender un trabajamos. poco más Claro. también. Por eso es que nosotros vamos a leer Pueblo de Dios para todo, Biblia las Ujú. Américas, Amén. puede ser que leamos una traducción lenguaje actual, puede ser que leamos la Biblia, la Dios habla hoy. Hay un montón de versiones que nos ayudan precisamente para qué, para que poder interpretarla. Y nosotros ahora le vamos a leer la Pueblo de Dios para todos. ¿Querés leerlo, Amén. amor? Amén. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por el buen camino. Aleluya. Gloria Y ahí, sea al Señor. cuando una persona tiene ese corazón humilde, qué sé yo, nosotros estuvimos hablando un poco de mantenernos Y íntegros. doblega su alma. Y bueno, y como dice ahí, ¿no? Ujú. Yo creo que nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él nos guíe y como dice ahí, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu espíritu me guíe por el buen camino. Y nosotros sabemos, hermanos, que tenemos que pedirle ayuda al Espíritu. Tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo, que Él guíe nuestros caminos, Y que Él no sea. apartarlo de nosotros. Que Claro. él, sino que decir, invitarlo a que sea parte nuestro, que esté en nuestro hogar, que esté en nuestra vida, que esté en medio de nuestra familia. Porque dice, enséñame a hacer tu voluntad. Hay una humildad y una sinceridad. Mira, Señor, yo lo tomo como el lado, como cuando, hablando del alma, cuando el alma no quiere y vos doblás tus rodillas ya no aguantando más. ¿Cuántas no le habrá pasado? No aguantar más y largás a llorar y tener que... La única solución es doblar tu rodilla y decirle, Y después vos te sentís tan bien. ¿y por qué es eso? El Eso es Señor lo te que tiene pide. que llevar hasta ese punto muchas veces de forzar a uno a que doble su rodilla y decirle, y yo creo que ahí doblar su rodilla y decir, enséñame. Nadie nació sabiendo y ninguno nacimos sabiendo, entonces enséñame a hacer tu voluntad. Claro. Es lo que en este tiempo Dios nos está pidiendo. Y hay un par de versículos que también nos deja ver muchas cosas. Por ejemplo, cuando el Señor dice en Lucas 10:19, dice, he aquí yo doy potestad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Le está dando un poder, nos puede dar a nosotros, hermanos, ese poder. Y dice, pero no os regocijéis
de que los espíritus se os sujeten a nosotros, sino que regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Sí, Por eso nosotros viendo esto acá, yo creo que Dios te puede usar a ti, nos puede usar a nosotros, pero no tiene que ser la atención, wow, qué tremendo, mira cómo el mira Señor cómo la usó para sanar, mira cómo lo usa para evangelizar, mira cómo lo usa para esto, para lo otro. No tiene que ser eso, sino que, hermano, tenemos que estar atentos y que nuestro nombre, como dice ahí, nos esté anotado en el libro de los cielos. Amén. amén. Dice la palabra del Señor que mayores cosas haremos en su nombre, aún mayores de las que hizo el Señor. Yo creo que nos falta varias cositas para poder llegar a eso, pero yo creo que sí vamos en pos de eso, pero después no tenemos que gloriarnos, no tenemos que gloriarnos cuando Dios nos use, sino darle toda la gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor, por poder haber sido un instrumento útil en las manos de Dios, y eso no tiene que desaparecer de nuestra vida, ¿no? Y dice ahí, como decía, ¿no? Enséñame a hacer tu voluntad, siempre tratar de hacer la voluntad de Dios, no la tuya, no la mía. No haz lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, porque no se trata de lo que a vos te gusta, de lo que a tu hermano le gusta, a Dios no le importa eso, sino lo que le Hacer la interesa voluntad. es hacer su voluntad, hermano. Es muy importante que Por eso nosotros... antes, como hablábamos la otra vez, antes de accionar, de hacer lo mismo, consultemos, oremos, tenemos unos padres espirituales también, consultemos. ¿Será que se puede hacer? ¿Será que podemos hacer lo otro? Oramos y si hay duda, consultemos con nuestros pastores. Claro. Es muy importante, hermano, es muy importante. Porque a veces nosotros, como a veces no nos gusta que nos digan las cosas, lamentablemente nosotros nos terminamos mandando y después vienen todas las consecuencias de por qué, por causa de la desobediencia, que no queremos tocar el tema porque ya estuvimos Ya hablando. estuvimos hablando. Pero sí, todo tiene que ver, todo tiene Y que ver con afecta todo, también ¿no? a los que nos rodean, nuestro entorno. Nuestro Como entorno, no decía. solamente la familia, son personas que tal vez nosotros ministramos, gente que nosotros estamos ministrando, no, sí, hacelo, sin tener el aval de nuestra cabeza. Un ejemplo, solamente doy como ejemplo, Sí, pero sí. puede suceder, hermanos, por eso Sí. nosotros tenemos que ser conscientes de lo que nosotros estamos haciendo, siempre Amén. manteniéndonos bajo su obediencia, la obediencia de nuestro pastor, ni hablar. Y ni hablar también de la obediencia de nuestro Dios, amén. Y por eso tenemos que pedirle, y cuando uno le pide al Señor, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, el Señor lo ve. Cuando nosotros lo hacemos con un corazón humilde, el Señor conoce sus pensamientos, conoce cómo tú se lo estás pidiendo, porque también tal vez tú se lo pides con agrado y Dios te lo quiere dar, pero tal vez tu actitud ante otras personas o ante otros no es la correcta, por eso el Señor no puede tu vida. Entonces yo creo que ahí nosotros tenemos que enfocarlo. A ver, ¿qué me está costando? ¿Me está costando esto? Bueno, en esto tengo que trabajar. ¿Para qué? Precisamente para que Dios pueda fluir en nosotros. Si nos cuesta, tal vez lo vemos en la parte familia nosotros. Imagínense que nosotros estemos peleando todos los días, todos los días, todos los días. ¿Qué nosotros podemos enseñarle a otro? ¿O qué podemos ser queremos predicar un montón, pero si nosotros no podemos mantener a nosotros, como decía el pastor ayer dijo eso, algo el pastor, ¿cómo podemos nosotros querer cuidar a un montón de ovejas si primeramente no nos sabemos cuidar nosotros? ¿Y eso por qué? Porque no le damos lugar a Dios y queremos hacer lo que a nosotros nos gusta, pero no es la voluntad del Señor. Así que, hermanos, tenemos que estar atentos en todas estas cositas, amén. 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 Es tiempo de que prestemos atención. Amén. De que nuestros oídos estén atentos a la voz del Señor, de lo que realmente quiere para nosotros, de que nuestra vista se caiga en toda venda como... es tiempo de que se caiga en toda venda, de que empecemos a ver como Dios realmente quiere que veamos y empezar a clamar y bueno y a humillarnos. Amén. A humillarnos delante del Señor. Amén, gloria a Dios. Y esta palabra también de voluntad, cuando nosotros vemos la palabra que le asigna en el número Strong, déjeme un segundo acá, que es en el Hebreo 75:22, la palabra razón, ya estuvimos hablando algo de esto, hermano, y dice que es un deleite. Y dice especialmente al mostrarse aceptable, da un montón de significados, agradar, deseo, favor, gozo, gracia, grato, gusto, querer y voluntad. Cuando hacemos la voluntad de Dios es un deleite para nosotros, es un gozo poder hacer la voluntad de Dios, pero si tú haces algo y no lo haces con gozo,
es porque no se estás haciendo como Dios quiere. Según lo que, hermano, no queremos herir a nadie ni nada, solamente le estamos diciendo lo que dice la palabra del Señor y lo que dice esta palabra de hacer su voluntad. Cuando nosotros la hacemos la voluntad de Dios, en nuestra vida tiene que reflejar gozo. Amén. Tiene que reflejar, tal vez, bueno, a veces nuestra cara le tratamos de... Como una prédica que hiciera pastora. Reírte, ¿estás contento? Sí, bueno, yo creo que el Señor nos va enseñando. Nos da dominio propio. Oh, claro que sí. Así que yo creo que tenemos que pedirle al Señor eso, ¿no? Y dice ahí, la palabra voluntad que se figura ahí es un deleite, es un gozo. Y dice, raíz primaria tiene una raíz, que es la palabra ratzá, que es la 7521, que significa agradarse o especialmente satisfacer una deuda. Por eso el Señor nos sacó, nos escogió a nosotros, entregó su vida por amor a ti, por amor a nosotros. Por eso todo, no tengas en poco una salvación tan grande como dice la palabra del Señor, sino que cuando tú hagas algo, hacerlo de la mejor manera, porque todo lo que tú haces es para Dios. Todo lo que tú haces, hacelo para el Señor y Dios se va a glorificar en gran manera. Un deleite, con un deleite. Yo me acuerdo cuando comenzamos, hermano, y fueron las primeras evangelizaciones, más, estuvimos viendo un par de videos y las primeras evangelizaciones ahí, Kevin, Ignacio, eran chiquititos, hermano, y cuando salían a evangelizar con un gozo, una alegría, hasta el día de hoy están contentos, pero lo quiero decir, que lo hacíamos con tanta pasión, y yo creo que eso nunca tiene que salir de nosotros, siempre tiene que estar ese gozo, el hacer la voluntad de Dios. Es un gozo para nosotros poder servirle. Así que si tú tienes un privilegio, si tú anhelas servirle al Señor, tal vez ahora en estos tiempos, una de las cosas principales, no te olvides, hermano, que no es hacer lo que tú quieres, es hacer lo que a Dios le gusta, hacer lo que Dios quiere, y no tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Amén. Y lo que está al alcance en este tiempo para que vos puedas servirle al Señor es por medio de, como decía la otra vez, tener la posibilidad de tener internet, de tener la tecnología, escribirle a tu familia, escribirle a aquel que conocía, escribirle a aquel que se apartó, enviarle una palabra de aliento. Amén. Amén. No esforzándola, sino alentándola para que una palabra de edificación para uno, ¿viste? Así que no se sienta atacado ni nada, solamente nosotros estamos haciendo un par de mención, pero recuerde que primeramente nos ministra antes a nosotros, que el Señor nos ministra a nosotros. Y yo creo que en estos tiempos precisamente hay cosas que el Señor está apresurado, como siempre lo decimos, hermano, el Señor está apresurado y por eso empieza a tocar y nos va a tocar y nos va a incomodar. Y entonces si nosotros, como decía el pastor ayer, si nosotros no obligamos a nuestra alma, como decía en el primer texto que compartimos, de Juan. Sí, que como a ver que lo busco enseguida. Dice, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si nosotros no en este tiempo no le permitimos y no doblegamos nuestra alma y no le obligamos a que sea diferente, poder seguir adelante y poder que nosotros alcanzaríamos. Entonces yo creo que en este tiempo tenemos que agarrar y pedirle al Señor que nos ayude a hacer su voluntad, ¿no? Y por eso queríamos enfocarnos en esta noche de un personaje y muy conocido y una persona que hermano hizo mucho y nosotros lo tenemos como usted ya sabe, el Pablo. El apóstol Pablo vemos que era un que él no solamente los perseguía, tenía autoridad para encerrarlos, para torturarlos, hasta matarlos. Entonces yo creo que vemos la palabra del Señor y dice que él estaba yendo, hermano, y dice que en un momento fue rodeado por una luz. Y en Hechos capítulo 26, y dice que aconteció, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente, dice, me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy a quien tú persigues. Él estaba persiguiendo a los hijos de Dios, pero... Gloria a Dios. Aleluya. Aunque se levante el enemigo, mayor el que está con nosotros. Amén.
No sé, hermano, si está saliendo y si está saliendo o no, nosotros vamos a seguir igual. Vamos, Señor. Entonces vemos ahí que Pablo, hermano, fue rodeado por esa luz. Y dice ahí también, en el versículo 9, y dice, y los que estaban conmigo vieron a la luz, a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Ahí el Pablo estaba diciendo que ellos vieron, pero no entendieron lo que el Señor le estaba hablando a Pablo. Entonces, cuando nosotros lo podemos ver en estos tiempos, los llamados de Dios hacia una persona no se va y no se lo va a decir a tal. Por ejemplo, en este caso, primeramente se lo va a revelar nuestro pastor y después se nos va a decir a nosotros. Pero hermano, ahí como decía ahí, ¿no? Tenemos que entender y tener bien en cuenta esto, que cuando el Señor te llamó, las otras personas, ahora lo vemos en nuestro hogar. Supongamos, el Señor, nosotros hablamos y las personas no entienden de lo que nosotros estamos haciendo o qué es lo que nosotros estamos haciendo, pero se trata de lo que vos estás hablando con el Señor, Amén. porque ahí habló Pablo con el Señor, amén. Amén. Y dice, y que los otros no pudieron entender. Y dice, en el versículo 10, y dije, ¿y qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Tremendo, hermano, porque este varón no podía ver. No podía ver, y cuando vemos en el versículo 11 dice, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Siendo una persona importante, fue ayudada. Fue ayudada para llegar. Él podría haber dicho en ese momento, quejándose delante del Señor. Claro, se podía haber quejado, pero como fue tanto la gloria del Señor que lo iluminó ahí, que quedó, hermano, y realmente debe haber sido algo extraordinario poder ver lo que vio Pablo en ese momento. Amén. Y dice ahí que él agarró y le dijo, y se le dio la orden que se levante y que se vaya a Damasco. Y él se fue obediente, hermano, fue obediente. Y dice ahí en el versículo 12, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y en el versículo 14, hermano, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Impresionante, hermano, impresionante. ¿Qué lo que estamos hablando? Hacer su voluntad. Entonces, si el Señor nos escogió, mire, si el Señor nos escogió, dice ahí, el Dios de vuestros padres ha escogido para que conozca su voluntad. Tal vez tú estás caminando, estás yendo, pero no conoces la voluntad de Dios. No conoces todavía la voluntad de Dios. Entonces, es necesario que tú le pidas, y como leíamos en unos textos anteriores, enséñame, oh Señor, a hacer tu voluntad. Y por eso nosotros tenemos que pedir al Señor, que el Señor nos enseñe, porque tal vez nosotros vamos, pero no la conocemos. No conocemos la voluntad del Señor. Es muy importante que le prestemos atención a este versículo, hermano. Amén. Porque yo sé que a nosotros nos ha ministrado. Amén. Y a usted también lo tiene que ministrar. Amén, porque no es el palazo para mí nomás. Yo se lo comparto. No somos mezquinos. Si el Señor nos abre y nos corrige, a usted también, hermano, porque nosotros le convidamos lo que el Señor nos da. Gloria a Dios. Amén. Y mire, es una bendición. El Señor al que ama corrige, así que Él nos ama. Él nos y nos ama. va a corregir y nos va a enderezar y nos va a encaminar en su voluntad. Amén. Hermano, nosotros no estamos para darle palo. Nosotros sí le estamos diciendo que le dio una orden. Se le dio una orden a Pablo y él obedeció a esa orden. Fue al lugar donde el Señor le había dicho que vaya. Y no solamente eso, mire, hermano, que ahí cuando Ananías le dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido, el Señor te ha escogido a ti, nos ha escogido a nosotros, pero para que conozca su voluntad. Amén. Entonces nosotros tenemos que conocer la voluntad del Señor, tenemos que conocer y veas al justo y oigas la voz de su boca. Es muy interesante esto lo que le sucedió a Pablo, y siendo una persona que para nosotros es muy importante, Muy importante. siendo el perito arquitecto de la iglesia, hermano, yo creo que Porque si estuve viendo un poco y Pablo era un ferviente eran las cosas del Señor. Qué tremendo.
tremendo siervo del Señor, un apóstol, era ferviente, ¿sí? Yo creo que hoy Señor en este tiempo quiere que seamos fervientes. Aleluya, ferviente en oración, ferviente en búsqueda, ferviente en estar intercediendo por otros. Hermano, nosotros nos han contactado, hermano, y nosotros estamos orando porque queremos, Y Dios creemos se que está se está glorificando. y se está glorificando, así que no mengue y que esto vaya en crecimiento, que tú te Amén. esfuerces y no te olvides que el Señor te ha escogido a ti, escogió tu casa, tu familia, busca de hacer su voluntad y Amén. dice, y veas al justo y oigas la voz de su boca. Una de las cosas, hermano, que nosotros como ministros tenemos que saber hacer es escuchar. Si nosotros no sabemos escuchar, lamentablemente nunca vamos a aprender a direccionar a un pueblo, nunca vamos a hacer nada, hermano, porque solamente hablamos. Es un tiempo donde nosotros debemos escuchar a la persona, qué es lo que está necesitando, qué es lo que le está pasando, porque si nosotros hablamos, nunca sabemos nada y no sabe lo que la otra persona está hablando. Por eso es importante que nosotros Primero escuchemos. escuchemos. Y Estamos dice, para oír. y dice ahí, y veas al justo, Amén. y haga la, Y oiga la Amén. Jesucristo. Pero bueno, Amén. yo me lo puse ahí y me hice otra película, pero sí, es verdad, hermano. Yo creo que es un tiempo donde nosotros debemos oír y conocer la voluntad del Señor. Amén. Después seguimos leyendo el versículo 15 y dice, porque será testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y el versículo de 16, y este versículo que usted lo tome, y dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Santo Pregúntale a tu Señor. hermano, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes, hermano? No te detengas. Tal vez no te salió algo, no importa. Jesús te detiene, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es un tiempo donde nosotros debemos levantarnos en el nombre de Jesús y lava tus pecados. Te caíste, levántate, el Señor para perdonarnos. Amén. Eso, claro, y dice ahí, lava tu pecado. ¿En dónde nos tenemos que lavar? La única forma es a través del Señor Jesucristo. La única forma es a través de Él. Y por medio de su sangre. Señor, por Aleluya. tu sangre preciosa, Señor, límpiame, lávame de toda, yo siempre le digo al Señor, mi hermano, de toda contaminación, Señor, de todo lo que se me haya pegado, de las cosas de este mundo, Señor, sácala. Por eso debemos decir que el Señor saca, porque el Señor va a mirar no lo de afuera, va a ver el interior, a ver cómo Va a está estar realmente. el vaso realmente adentro, el agua está limpia, hermano, está turbia, ¿qué color tiene? Nuestra llenura tiene que ser realmente algo puro delante del Señor, amén. Amén. Por eso el Señor, y nosotros siempre lo hablamos, y una de las cosas que siempre nos ministra el Señor a nosotros, que el Señor siempre ve el interior, no va a ver el exterior. Tal vez nosotros nos creamos, y yo sí soy lindo, yo lo creo, hermano, pero bueno, yo me miento tal vez a mí mismo, pero yo lo creo que estamos haciendo. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué voluntad estás haciendo en este tiempo? Y pedirle al Señor, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Amén. Algo más que Gracias al agregar. Señor. Y dice y esto también lo podemos ver como un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 6:38 dice, porque no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que el Señor Jesucristo hablando, ahí hermano, el Señor no vino a hacer su propia voluntad, sino Al que lo mandó. del que lo mandó fue el Padre. Entonces, nuestro mismo para nosotros, así que ¿quiénes somos nosotros para hacer lo que nosotros queremos? Amén. Tenemos que hacer la voluntad del que lo envió. Y dice en el versículo 39, y esta es la que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. El versículo 40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Aleluya. Hermano, tremendo este texto, hermano. Y la verdad que una de las cosas que tenemos que hacer en este tiempo es hablar. Amén. Hablar del Señor, queremos hacer la voluntad del Señor. Te doy como se dice en el mundo tecnológico, un tips. Algo así, un tips, hermano, y uno de esos tips son, hermano, que nosotros tenemos que hablarle a las personas, a aquellas personas que necesitan del Señor. Amén. Amén. Y dice ahí que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, que tenga vida eterna.
Amén. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Así que, hermano, eso es lo que el Señor también nos está llamando, a que nosotros le Amén. hablemos, que tomemos decisiones, hermano. Cuando nosotros vemos que Jesús estaba andando, dice que estaba andando y allí lo vio, no sé si usted recuerda en la historia, en Mateo capítulo 4, versículo 18, que lo vio a Pedro y a Andrés pescando. Y cuando tú te pones a ver la palabra vio ahí, yo lo puse acá, déjeme un segundo que se lo busco rápidamente. En Mateo 4:18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y esta palabra me llamó mucho la atención, y es la palabra vio, vio. Diga conmigo, vio, Vio, vio. vio. Y cuando tú buscas la palabra vio, hermano, dice, es en el griego 3700, ese es el número, no sé, mucho le voy a dar el significado, y es, la palabra es optanomai, optanomai. Ujú. Algo así, hermano, aquellos que saben más, gloria a Dios. Y mire lo que dice este significado. Mirar fijamente, con ojos bien abiertos como algo asombroso. ¿Qué vio el Señor? Vio a dos hermanos. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban tirando la red en el mar. ¿Qué es lo que vio el Señor? ¿Cómo estaban trabajando? Impresionante, hermano. ¿Cómo estaban trabajando estos dos? Entonces es como algo asombroso. Yo me lo imagino al Señor viéndolo. ¡Wow! ¿Cómo trabajan Tremendo. esto? Mirá, son flaquitos así, pero le meten pila, hermano. Son flaquitos como yo. Bueno, Gloria mirá. al Señor. Bueno, hermano, en esta cuarentena, hermano, Dios nos ha bendecido. Gloria a Dios. Aleluya, y nos sigue bendiciendo, gloria a Amén. Dios. Y vio como algo asombroso verlo, cómo trabajaban. Y el Señor vio y dijo, wow, esto yo lo necesito de mi equipo. Yo no sé, cuando yo jugaba al fútbol y veía uno flaquito y uno bien morrudo ahí, ¿a quién le pediríamos más pila? Al que está más morrudo, no le buscábamos al flaquito, porque si le metían un cuerpito al flaquito, hermano, le iban a tirar allá. Y así, ¿Cuándo jugaba, mi cuando hermano? jugaba al fútbol. Porque ahora está al 100% al Aleluya. Señor. Entonces, gracias, Señor. Bueno, eso fue realmente un trato para mí, porque mi voluntad me decía todo lo contrario. Yo tenía que jugar al fútbol. El Mi alma. deleite era mi deleite, y mi alma estaba arraigada al fútbol. Yo me veía como una estrella. Tal vez hoy usted me estaría viendo por tele, pero hermano, puede ser que Y sí o puede ser que no, pero bueno, pero yo sí, yo tengo yo le decía de mi esposo de que el tema del fútbol, pero yo mi deleite antes era estar mucho tiempo con mi familia. Y eso muchas veces a uno nos juega en contra. Y más si son inconversas. Por eso, eh, en eso, hasta que un día aprendí y dije, no, mi familia son los que viven bajo mi techo de mi casa. Amén. y mi deleite era jugar al fútbol. Me sacaste lo que iba a decir, pero bueno, mi Bueno. amor, gracias. Entonces, yo creo que, bueno, ahí Dios es donde ve nuestro corazón. Y dice que en primer lugar, por sobre todas las cosas, tiene Ese- que ser el Señor. Amén. Entonces, si nosotros hacer la voluntad de Dios, no te enfoques en lo que a ti te gusta. Ni aún, a veces, no sé, yo lo veo en algo externo, pero ahora veamos tal vez en un hijo, en tu hijo puede ser tu deleite, tu hijo, y tenemos que tener, y la pastora muchas veces nos habló en este sentido, que nosotros tenemos que tener cuidado hasta qué deleite en nuestros ojos, a quién tenemos como deleite. Que tus hijos no sean los deleites de Los tus deleites, ojos. entonces tenemos que De tener. ponerlo en primer lugar en todos los sentidos. Primero está el Eh, Señor, hermano. Primero Primero está está el el Señor. Señor. Sí amarlos, sí cuidarlos, porque si Dios nos mandó a nuestros hijos es para que los cuidemos, para que les enseñemos. Y el Señor nos va a rendir cuenta por nuestros hijos, por todo. Pero sí tenemos que tener cuidado de que Él no sea nuestro deleite. Perdón, hermano, nos desviamos totalmente Nos desviamos. del tema mucho. Bueno, gloria. Bueno, el Bueno, Señor quería hablar a lo quería mejor. hablarnos, yo creo que el Señor nos habla. Pero bueno, y como decía, son tiempos que podemos tomar decisiones, y se lo he dicho varias veces, son decisiones que realmente
Por ejemplo, ahí cuando el Señor llamó, como estábamos viendo, a Pedro y a Andrés, su hermano, dice que él lo vio y vio cómo trabajaban y les dijo en el versículo 19, y les dijo, venid, os haré pescadores de hombres. Vio todo lo que estaban haciendo Pedro y Andrés, cómo trabajaban, cómo estaban ahí. Y el Señor dijo, wow, si estos trabajan así, ¿cuánto más trabajando y sirviéndome a mí, ganando almas, hermano? Porque ahí dice, y los haré pescadores de hombres. Y le dio la opción, vengan, venid en pos de mí. Entonces dice en el versículo 20, entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Un tiempo... ¿Cuánto más a nosotros? Oh, Dios, Si claro. nosotros mismos podemos decir, ¿qué voy a hacer yo en el camino del Señor en este tiempo si no valgo nada? Porque es lo que pone el enemigo, como decía la otra vez, mentiras. Pero Dios puede ver más allá en nosotros. Ve el producto terminado, wow, esta en el Señor va a orar en mi nombre y van a caer. Va a poner mano y va a sanarlo porque voy a ser yo sanándome. Yo creo que el Señor, cuando abra su boca, voy a glorificar porque va a dejar que Amén, por eso es importante, hermano, y por eso es nosotros tremendo. metemos, deje hacer su voluntad y haga la voluntad de Dios. Dios lo quiere usar para levantar. Dios ve, hermano, cuando tú estás orando tu casa, el Señor te está mirando y te dice, qué tremendo lo que podría hacer si haría mi voluntad. Qué tremendo. No, Hermano, por sí. eso no te enfoques en lo que vos querés hacer, enfócate en lo que Dios quiere que hagas. Amén. Esta palabra en tu corazón, es hacer su voluntad, hacer que sea, ya me olvidé el título, Haciendo su voluntad. haciendo su voluntad. Pidámosle al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu Enséñame. voluntad? Enséñanos. Enséñame, Señor, enséñame, enséñame. Hablamos un montón de cosas, hablamos de los deleites de la carne, eh, también de hacer su voluntad, tomar decisiones, es un tiempo de levantarnos, vemos todo lo que hizo Pablo después, hermano, y también tomamos la decisión, como ahí hablaba Pedro, hermano, tomó la decisión de que de dejar todo para el servicio al Señor. Y ayer también habló algo el pastor acerca de Sí. esto, que no se trata solamente de dejarlo todo, sino también de poder hacer la voluntad de Dios, Amén. hacer la voluntad de Dios. Nosotros te dejamos esta palabra, no era para herirte, solamente mirando. Y Dios te está mirando y te está observando y Él ve todo el potencial que tenés. Amén. Tocarlo a tu hermano y decirle, Él ve el potencial, Él lo está viendo. Amén. Gloria Él sea lo al está Señor. viendo, hermano. Yo sé que usted se lo está diciendo a su hermano. El Señor ve tu potencial, pero hace la voluntad de Dios, no tu Amén. voluntad. No hagas tu voluntad, haz la voluntad de aquel que te llamó como siervos escogidos delante de Dios. Amén. Amén. Así que te lo dejo eso en tu corazón. Espero que haya sido una bendición para tu vida. Sabemos que Dios cuando nos habla y nos enseña, nos hace ver un montón de cositas que tal vez nosotros, yo siempre digo que nosotros no nos creemos la última Coca-Cola del desierto o la última, o cómo habla, no. No nos creemos nada, nosotros sabemos que el que habla es el Señor. Solamente nos tratamos siempre de decir, Señor, que no sea otro, sino que seas tú a través de nuestras vidas. No Amén. queremos ser nombrados, no queremos ser que nos tengan arriba. No, hermano. Nosotros tratamos siempre de agradar el corazón de Dios y eso es algo que nos enseñó el pastor. No agradarnos nosotros mismos, sino agradar el corazón del Amén. Padre. Y eso es lo que más importa en este tiempo. Que podamos hacer un montón de cosas, pero si no tenemos amor o no tenemos al Señor, de nada nos sirve. Entonces yo creo que es un tiempo donde nosotros debemos examinarnos delante del Señor y decirle, Señor, ¿realmente estamos haciendo tu voluntad? ¿Estamos haciendo tu voluntad? ¿Te preguntaste alguna vez, Señor, estoy haciendo o hay algo más? Hay algo más que tengo que hacer. Así que Aún tú si puedas tienes, meditar en esto. aún si tienes que pedirle perdón al Señor, pedíselo. Doblega tu alma ahí, Señor, perdóname, porque hasta hoy mi alma hizo lo que quiso y se deleitó, pero quiero a partir de hoy que me enseñes a hacer tu voluntad.
Así. Desde que comenzamos se conectaron un montón y de lo que va, hermano, se desconectaron un muchísimo, pero no importa, la gloria es al Señor. La Y yo gloria sé sea al que Rey. los que quedaron es porque verdaderamente y Amén. van a hacer la voluntad de Dios y Amén. van a intentar seguir trabajando y seguir en pos de aquel que los llamó. El Señor marcó tu vida, marcó todo tu camino, solamente tienes que pedirle al Señor que te encamine. Señor, ¿cuál es el camino que tengo que correr? ¿Cuál es el camino? ¿Dónde tengo que ir, Señor? Eso es lo que está Guíame. esperando. Guíanos, Señor. Amén. Guíame, Señor. Así que yo te lo dejo esto en tu corazón. Y en ¿Podemos serio, estaba saludar? mirando, se desconectaron un montón. Pero no importa, la Bueno, gloria sea tuvimos, para nuestro Señor. tuvimos fallas Aleluya. también. Pero bueno, igual el Señor, aunque se levante el enemigo, mayor es el que está con nosotros. Amén. Amén. Gloria Porque al Él Señor. igual Así se que glorifica. yo, hermano, yo tengo esto en mi corazón. No te sientas menos ni nada. El Señor te llamó y ve el potencial que tienes. Amén. Hermano, el Señor está viendo tu potencial Y y viene un puedes... avivamiento. Aleluya. Los pastores van a seguir diciendo, viene ese avivamiento, pero hay que prepararse. El pastor decía ayer, hay que prepararse porque se viene algo, y pero por eso mismo empezar a decirle al Señor, quiero hacer tu voluntad porque quiero alcanzar ese avivamiento y quiero ser Amén. parte Gloria a Dios. de eso que se viene. No seas espectador, hermano, no veas y veas cómo los otros, wow, cómo lo usa este, no, cómo lo usa aquel, qué es lo que hace aquel, mira, no, el Señor te quiere usar a vos, Él te quiere usar a vos, Amén. solamente que tú le tienes que pedir al Señor, Señor, enséñame, Señor, yo lo anhelo, Señor, yo lo anhelo, por eso, hermano, nosotros nos gozamos. Y que se están empapando en las cosas del Señor, eso a nosotros nos apasiona y realmente es una honra también poder ser parte de esta bendición de compartir la palabra, porque nosotros como hacemos no es que nosotros agarramos y decimos, bueno, hoy vamos a compartir, hermanos, un texto bíblico, no, un ejemplo tal vez tonto Como que le doy. vimos en la Biblia en el momento. Y decimos, bueno, le compartimos un texto bíblico y ya está, no, hay que trabajar, hay que ver qué es lo que dice, por qué dice esto, hay que meditar en la palabra y que lo sintamos como que el Señor nos está hablando a nosotros Amén. también. Y yo creo que, bueno, ahí es donde viene eso, hermano, que viene esa humildad, esa sencillez, como hablábamos, ¿no? De manteniendo nuestra integridad. Amén. Así Gloria que, sea al hermano, Señor. le dejo esta palabra en su corazón y que el Señor pueda enseñarle a hacer su voluntad. Amén. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Saludamos a los hermanos que faltan. Saludamos a Virgi, a Ale, ahí a sus dos niños, a Noah, a Samuel. Dice, hola chicos, Dios los bendiga, los amamos, estamos mirando de prédica en familia. Gloria sea al Señor, Dios me los Dios lo bendiga, bendiga a y los esa chicos. hermosa familia. Gloria a Dios. Isa dice que trabajó esta mañana, que está César. Aleluya. Así que Dios me lo bendiga Gloria ahí a a Dios. César, ahí a su familia. Manuela Lascanes, de bendiciones hermanos, bendiciones hermanas, Dios me la bendiga ahí y a su familia también. Mayra, Natanael, bendiciones hermanos y Dios los bendiga en gran manera. Bendiciones Gloria a hermanos, Dios. que Dios me los bendiga y los extrañamos, los queremos muchísimo. Bueno, ahí Miriam unos corazoncitos, hay un sticker. Luego Campo, ahí Luis, que Dios me lo bendiga ahí, a nuestro hermano, nuestra pastora Mariela, que Dios me la bendiga ahí. Qué lindo verlo y escucharlo por el privilegio, Dios Amén. los Es una bendiga. bendición. Es una bendición. Rubén Andereje y ahí a nuestra hermana Antonia, Dios los bendiga también. Rosa dice bendiciones hermanos, que Dios los bendiga. Muchas bendiciones Rosa ahí también para su vida. Miren ahí con un corazoncito ahí, dice Rubén, dice bendiciones hermanos, el Señor los bendiga y le llene sus vidas de poder, unción con palabra de gloria. Amén, mi hermano. Gloria a Dios. Gracias, Dios me hermano. los bendiga, gracias. Ahí con un corazón también, con unos besos, ahí Dios me lo bendiga. Melanie, la nuera de Victoria ahí, Dios me lo bendiga. Melanie, Dios te bendiga ahí, Seba, Dios los Seba, bendiga. Dios le bendiga, Muchas chicos. bendiciones, chicos. Mirta Molina, Dios me la bendiga también ahí. Oscar ahí, Oscar de Angélica, Dios lo bendiga también. Ezequiel Clemen ahí también, Dios ahí saludando, así que Dios me lo bendiga también ahí. Bueno, Oscar dice bendiciones, Mica Emma, soy Lauti. Lauti, en el Facebook de Oscar. Bueno, por lo menos Lauti nos mira. Hay que Lauti. Bueno, muchas bendiciones, Claro, sé que está Lauti. Estela ahí también, junto con Oscar, mirándonos. Y era para pelearlo, hermano, nada más. Bueno, saludamos también a Cairo Kenia Lara, están viendo, Dios te bendiga, Gloria a hermana, Dios, ahí Dios le también. bendiga. Gladys Sosa dice bendiciones, hermanos, ya los estamos escuchando acá en familia. Adrián, Gladys, Avi, Geraldine, Diego, los extrañamos, hermosa adoración.
Gloria sea al Señor. Realmente qué hermoso que estén en familia ahí firme. Y es lindo sentir ese amor y ese cariño. Nora Santillán, ahí muchas bendiciones también a su hermana, a su sobrina ahí que nos están viendo. Carmen de Rivas también, muchas bendiciones. Diego Cuenca ahí también, bendiciones hermano. Bueno, ahí Marcela Dayer mandó un corazón. Isa puso amén. Marcela Dayer dice bendiciones hermanos, los estamos viendo, el Señor se glorifique en su vida. Amén, gloria sea al Señor. Isa puso amén, gloria a Dios. Ahí Verónica puso un sticker ahí, un osito con corazoncito ahí, qué lindo. Y gloria sea al Señor. Normita Moreno, Dios te bendiga hermana. Sole Sendra ahí de Ciudadela, de Buenos Aires, Dios me los bendiga a Dios los los bendiga a hermanos los de chicos. allá. Mire, esos chicos los extrañamos a todos, A hermano, todos los a extrañamos, dice Soledad, dice bendiciones, Mica Emma, Dios los bendiga, muchas bendiciones para todos. ustedes A le también. saluda a Gustavo allá, a sus hijos. La verdad, una Amén, bendición, gloria sea al una Señor. bendición. Cari ahí, Arroyo ahí, Axel, Belu, Dios me los bendiga, Axel, chicos. aleluya. Muchas bendiciones, se los extraña un montón. Victoria Barrio ahí, esa familia numerosa, que Amén. Dios los bendiga ahí. Julie, bueno, ahí conectada, ahí firme. Victoria ahí mandó un corazoncito. Tami Taborda ahí, muchas bendiciones. Silvia Molina ahí con un corazón. Oscar mandó el 10 ahí también. Le robó el día al que. Robó el día del Kevin. Gloria a Dios. que le Ezequiel bendiga. Cremen dice, bravo ahí, esa familia hermosa, que serían de dónde? ¿De quién? Ezequiel Clemen. De Villa. De Villa San José. Ah, sí, amén, de la Villa San José. ¿Puede ser? Sí, amén. Gloria a Dios, saludamos Para allí Cristo. también. Gloria a Dios. Ahí Kevin con su 10 también también. está el Kevin del- Vamos, Kevin. Bendiciones, preciosa palabra. Verónica puso. Soledad puso amén. Dios es bueno. Aleluya. Besitos, mandan los Verónica. Estela Walker puso hola, somos Estelita y Seba. Qué linda palabra, bendiciones. Bendiciones ahí. Bendiciones, Estelita, hermano, ahí. Dios me Los los conocemos bendiga. por teléfono. Por la verdad. teléfono. Pero Dios le bendiga Pero y sabemos que Dios va a hacer algo Pronto en la ya nos conoceremos. vida. Amén. Ahí Estela Ibáñez nos dice, Ivana Fleita, Ivana, nuestra hermana allá de Angélica, dice, manda besos y bendiciones, amén. Dios Ivana me los Santi. bendiga, ahí Santi, ahí con sus hijos. Bueno, Isa puso hermosa palabra. Jesús Ramírez dice, Dios lo bendiga. bueno, Isa puso unos corazones ahí. Realmente, bueno, ya para finalizar, ahí nuestros hermanos ya saludamos a todos. Creemos que saludamos a todos y si faltó alguno, perdónenos. Realmente no nos vamos a cansar de decir que es un privilegio de parte de Dios. Amén. Y le agradecemos a Dios y le agradecemos a usted por habernos aguantado pasado como siempre. Vamos bien. Yo creo Vamos bien. que bueno, con todo esto lo que estamos viviendo, Sí. Dios nos quiere preparar para lo Amén. que se viene. Sí, cuando uno habla puede ser que toque algunas cosas que tal vez puedan molestar, pero entendamos, hermano, que el Señor nos viene Apurado, por ay, una qué lindo. novia que no tiene mancha, no tiene arruga, y por eso, hermano, es que nos habla, pero no para lastimarnos, para hacernos sentir mal, sino que Él viene para corregirnos. Y siempre la corrección, el Señor cuando nos corrige, también no es que nos da hachazo. Él con amor nos habla y nos enseña la palabra. Así que, hermano, tome la palabra tranquilo y pídale al Señor, examínese por esta noche, examínese y que realmente que esté haciendo la voluntad de Dios, que usted esté haciendo la voluntad del Amén. Señor, por todas las cosas que hemos estado hablando, y yo no creo que haya sido poca, y se da para hablar muchas cosas más, pero yo creo que, bueno, vamos a esperar también al pastor, que el pastor tiene mucho para enseñar, que Sí, están sí. ahí esperando y estamos esperando que nos enseñe bien la del pie. Eh, También una bendición, le animamos que usted pueda estar conectados. Y orando Sabemos ahí por cada hermano para que Dios se glorifique para que se glorifique el en su Señor, vida. el Amén. Señor en su vida. Amén. Amén. Mañana arrancamos a las 13:30, no se olvide, sea parte de esta bendición, van a estar predicando otros hermanos. Comparta, Comparta, apenas se hermano. conecte, comparta ahí, compartan el historial, compartan WhatsApp, compartan el Facebook, en los grupos que tienen en el Facebook.
yo creo que va a ser de gran bendición. Y como dice la pastora, hermano, no mire el vaso, no mire el vaso, no mire este vaso o los vasos que van a hablar, sino mire lo que va, lo que están Amén. ministrando, amén. Amén. Yo creo que eso es lo que tenemos que mirar en este tiempo, qué es lo que Gracias, nos está Señor. hablando el Señor. Porque nosotros cuando antes de empezar oramos y le pedimos al Señor a Él a través de nuestras vidas. Entonces le estamos dando la autoridad al Señor y que nosotros seamos solamente canales de bendición, instrumentos útiles en la mano de Dios. Así que no mire esto, no mire nuestras personas, mire que el Señor le está hablando. Amén. Amén. Así que pidámosle al Señor para hacer su voluntad. Gloria Sin al más, Señor. hermanos, saludamos a todos los hermanos. Dios me los Saludamos bendiga. allí a Pilar, hermanos, saludamos a la gente de Pilar que sabemos que se han incorporado y se están agregando un montón de hermanos. Dios les bendiga a todos. Que el Señor los sorprenda y los guarde también, guarde su casa, su familia. Oramos también, después vamos a hacer una oración y si podemos orar por sanidad también, como hizo el pastor también Amén. ayer. Yo creo que el Señor está haciendo algo, así que saludamos también a la villa San José, Amén. allí a la gente de San Martín de las Escobas también. Amén. Derramamos bendiciones también para aquel lugar, para los Santa Fe, allí Angélica también, hermano, y también para cada uno de nuestros hermanos que aquí están, hermano, aquí en nuestra zona. Así que Dios le bendiga, que el Señor guarde su casa, su familia y que el Señor le muestre el camino. ¿Cuál es el camino que usted debe seguir? Amén. Dios le bendiga a todos y hacemos una oración, así damos por finalizado este momento. Amén. Amén. Ore yo. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este momento, por tu presencia, Señor. Te damos por cada vida que está en esta Señor. hora, que ahora, Señor, que no haya caído en saco roto, sino que haya atesorado en su corazón, haya llegado a su vida, Señor, y que en este tiempo, Señor, podamos, Señor Jesús, poner en práctica esta palabra, poner, Señor, y primeramente haciendo tu voluntad. Sí, Señor. Señor, tú nos hables, Señor, y que, como decía mi esposo, sabemos, Señor, que tú nos amas. Y por cuanto somos hijos tuyos y tú nos amas, tú nos vas a corregir, Señor. Por eso, Señor, gracias por tu palabra. Echa fuera, Señor, toda mentira al enemigo. Echa fuera, Señor, todo lo que no proviene de ti, Señor amado. Oramos, Señor, en este tiempo, Señor, para que, Señor, sea de gran bendición. Oramos, sigas glorificando aún más mañana, Señor Jesús, que tú te sigas manifestando en cada hermano, Señor, Sí, Señor. que sean vasos, Señor, donde tú puedas glorificar por con tu sangre, la vida de nuestros pastores, tu familia, en el nombre de Jesús, Señor, y que toda artimaña en el enemigo caiga ahora, Jesús. Padre, la gloria y la honra por los siglos, Señor. Padre, y en esta hora también venimos orando Sí, por Señor. aquellas personas que están pidiendo sanidad, Señor. Sí, Padre Te Santo. rogamos, Señor, para que tú te manifiestes y enviamos, Señor, esta palabra, creyendo que tú sanas